Siempre el propósito de Dios, los planes de Dios son buenos, iglesia, para nosotros como sus hijos. Amén. Del corazón de Dios no puede venir nada malo. Muchas veces las malas decisiones que tomamos nosotros son lo que entorpece o el que nos saca, lo que nos saca del propósito de Dios. Y a veces vienen consecuencias a nuestra vida, amén, por nuestras malas decisiones. Y el entendido en la palabra, dice la palabra del Señor, hallará el bien. Amén. La sabiduría que proviene de entender la palabra de Dios nos lleva, iglesia, nos guía, amén, en poner la fe y la confianza en Dios. Santiago 1, 5, 8 dice: si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, amén. Dios está dispuesto, amén, aleluya, a darnos esa sabiduría a nuestra vida a través de su palabra. ¿Qué es la palabra sabiduría? Es la habilidad de vivir rectamente, alineado a decisiones, a acciones con la voluntad de Dios. No solo es tener conocimiento, sino también aplicarlo con buen juicio, prudencia y temor del Señor. ¿Para qué? Para honrar a nuestro Dios. Amén. La sabiduría espiritual produce buenos frutos y refleja el carácter de Dios. Así como la sabiduría humana se centra en el conocimiento terrenal, la sabiduría que proviene de Dios se centra aquí en lo espiritual. El conocer nosotros a Dios, amén, aleluya. Y la palabra nos enseña que el entendido en la palabra va a encontrar algo, va a hallar el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Este versículo nos enseña, amén, que el conocimiento, el entendimiento a la palabra con la práctica de la fe te lleva a confiar en Jehová. Nos guía, amén, a una vida plena, a una vida bendecida, porque vamos a hallar el bien y vamos a ser bienaventurados cuando nosotros ponemos por acción, por práctica la palabra de Dios. Poderoso Rey de la Gloria, amén, aleluya. Nuestra bendición, amén, aleluya, iglesia, no proviene de lo que nos rodea, sino de lo que Dios, amén, aleluya, quiere depositar en nuestra vida. Tu bendición no viene de tus circunstancias, de lo que pasa alrededor de ti, sino viene del corazón de Dios para nuestra vida. Por eso significa que si tú comprendes la palabra de Dios y depositas tu fe en sus promesas y no en tus propias ideas, no en el mundo, vas a ser bienaventurado en confiar, en depender de Dios en cada circunstancia de tu vida, aunque no entiendas el por qué están pasando ciertas cosas alrededor de ti, o en tu vida, o en tu casa. Tú vas a hallar el bien, porque así lo declara la palabra del Señor. Dios promete sostenernos, estar con nosotros, amén, en medio de cada adversidad, de cada tormenta que venga a nuestra vida. La palabra dice en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito, el cual Dios, amén, aleluya, está desarrollando nuestra fe, nuestra vida. ¿Para qué? Para poder llegar a su propósito. Amén. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos, y Él enderezará tu vereda. Amén. La sabiduría de Dios nos guía a una vida de propósito que Él nos da. Y Él te da el entendimiento para que tú puedas obedecer. No solamente el conocimiento intelectual. Es bueno conocer intelectualmente la palabra de Dios, pero no se trata solo de conocimiento intelectual, sino de aplicar la palabra de Dios, reconociendo que los pensamientos y el camino de Dios son mejores que los de nosotros. Amén. Entonces esa es la sabiduría, la que te da el entendimiento. ¿El entendimiento en qué? En la palabra de Dios. ¿El entendimiento de qué? De saber que hay un Dios, amén, aleluya, que tiene cuidado de tu vida, que hay un Dios que está contigo. El poder entender que aunque a veces vienen adversidades, situaciones difíciles a nuestra vida, amén, aleluya, si tú tienes
Jehová y vas a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias y las adversidades que suceden en nuestra vida nos llevan a dudar, iglesia. Nos llevan a desfallecer. Cuando en nuestra vida personal pasamos momentos difíciles, cuando estamos turbados, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué dejaste, Señor, que esto me pasara a mí? ¿Por qué me tocó vivir esto? Porque el alma se turba, se entristece. Sentimos el dolor, sentimos la tristeza, sentimos la adversidad. Y por eso vienen estas preguntas, amén, que hacemos. Porque no entendemos el plan de Dios en nuestra vida. Dudamos, viene temor. Y es ahí cuando tratamos de resolver las cosas a nuestra manera. Y es ahí, amén, aleluya, cuando nuestra relación con Dios se va alejando. También, amén, lo hace nuestra confianza en Él. Y cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros nos enfocamos en la situación y dejamos de buscar a Dios, es ahí donde el enemigo va a tomar el control de nuestra vida. Y es ahí, amén, aleluya, donde muchos, por no comprender lo que está pasando, no salimos del propósito de Dios. Por eso la palabra dice que el pueblo de Dios, amén, aleluya, le faltó conocimiento, por eso pereció. Porque si no hay conocimiento en nuestra vida, si no entendemos, no hay entendimiento a la palabra de Dios, no vamos a poder conocer a nuestro Dios y lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Porque a través de la palabra es como tenemos el conocimiento de nuestro Dios, el entendimiento de qué, de que hay un Dios que me ama, que hay un Dios que su misericordia y su amor se mostró a través de su Hijo Jesucristo. Que hay un Dios que me da promesas para cada circunstancia que pasa en mi vida, pero depende de mí si le pido el entendimiento, la sabiduría para tomar esas promesas y poderlas aplicar, poderlas poner por práctica de acuerdo a la circunstancia que venga a mi vida. Proverbios 22 del 17 en adelante dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te lo he hecho saber hoy a ti también. Dios quiere, amén, que su palabra, gloria a Dios, no solamente esté guardada en nuestro corazón, sino que tú la puedas declarar también con tus labios, con tu boca, de acuerdo a la necesidad que venga a tu vida. Es desatar la fe. ¿La fe en qué? En las promesas de Dios. Cuando tú declaras, amén, aleluya, esas promesas sobre cierta circunstancia que está pasando en tu vida, aleluya, esa palabra no va a volver vacía. Esa palabra va a ser efectiva en el tiempo de Dios. Su palabra no vuelve vacía, iglesia. La situación es que si no tenemos entendimiento en la palabra, no vamos a poder tener fe en Dios. Porque la fe viene por palabra. Y si tú no crees a las promesas de Dios, tu fe no se va a desarrollar. Tu fe no va a crecer. Tu fe no va a madurar espiritualmente. Entonces está en cada uno de nosotros. Nos ha dado Dios una medida de fe, pero depende de nuestra relación con Dios si nosotros vamos a desarrollar esa fe o si nos vamos a quedar estancados en nuestra fe. Cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida, amén, tenemos que hacer lo que hizo David. En el Salmo 42:1, él le habló a su propia alma y le dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David tenía una lucha interna, iglesia. Su alma estaba abatida, su alma estaba desanimada, mas él le dice a su alma: ¿por qué estás triste? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas, alma mía?
porque entras en desesperación, porque es lo que pasa en medio de la adversidad. Amén. Nos sentimos solos, a veces nos sentimos que no hay salida, sentimos como que se nos acabó las fuerzas, como que se acabó todo. Pero es el momento en el cual, amén, tenemos que hablarle a nuestra alma como lo hizo David. No perder la esperanza, decirle a tu alma, alma mía, no pierdas la esperanza. Alma mía, tienes que alabar a tu Dios. Alma mía, tienes que esperar en Dios. Alma mía, tienes que creer, amén, aleluya, que Dios está contigo. Hay que hablarle a nuestra alma, iglesia. Dile a tu alma: alma mía, espera en tu Salvador. Tenemos nosotros, amén, aleluya, que hablarle a nuestra alma buscando la presencia de Dios, reconociendo, amén, quién es Dios en nuestra vida. Por eso la palabra dice: el entendido en la palabra hallará el bien. El que pone atención, el que está atento a la voz de Dios, el que escucha y obedece a Dios. Iglesia, amén, pon atención, enfócate, pero obedece. Porque ¿de qué te sirve el tener mucho intelecto de la palabra de Dios cuando no pones por obra la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve predicar, tener muy bonita palabra de Dios, pero cuando no vivimos la palabra de Dios, lo que hacemos no le agrada a Dios? Nos engañamos nosotros mismos. Porque no puedes hablar de obediencia cuando tú no estás en obediencia. No puedes hablar de perseverancia cuando tú no eres perseverante. No puedes hablar, amén, aleluya, de humildad cuando hay orgullo, avaricia en tu corazón. Entonces necesitamos tener el entendimiento en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder fluir en obediencia a Dios, poder tener el respaldo de Dios, poder agradar a Dios lo que yo le presento de mi vida a Dios. No es solamente hablar por hablar, no es solamente predicar por predicar. Usamos los dones, los talentos, y gloria a Dios por eso. Pero Dios busca fruto. Y fruto es transformación. Y la transformación se tiene que ver en nuestra vida. Tenemos que ser entendidos en la palabra. Cuando Dios nos habla, estamos atentos a su voz, iglesia. Cuando Dios nos habla, nos acercamos en obediencia hacia Él. Porque si hacemos esto, se va a ver la transformación en nuestra vida. Vamos a ser capacitados por su Espíritu Santo para aprender a confiar en Él. El que confía en Jehová, dice, es bienaventurado, es feliz, es dichoso, es contento, es alegre, está satisfecho. Es bienaventurado, es una paz interior, una felicidad interior, un gozo interior que no es producido ni afectado por las circunstancias. Yo tengo el gozo porque mi Dios me lo da. Yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento porque Dios me la da. Y las circunstancias que pasan a mi alrededor no va a afectar lo que Dios me ha dado, porque es mío y yo lo tengo que cuidar. Y es a través de las promesas de Dios que yo cuido lo que Dios ha depositado en mi vida. Entonces hay que declarar la palabra, hay que vivir la palabra, hay que movernos por la palabra, porque el camino de Dios es por fe. Es declarar lo que no ves, es creerle a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, cuando tú confías en Dios, eres bendecido por Dios, porque su presencia está contigo. En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay paz, en su presencia hay esperanza, en su presencia hay consuelo, en su presencia hay provisión, hay descanso, en su presencia está todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces necesitamos aprender, amén, que en su presencia tenemos nuestra plenitud, tenemos el contentamiento. ¿Qué es contentamiento? La satisfacción. Porque muchas veces queremos más, porque muchas veces viene la avaricia a nuestra vida, porque muchas veces no somos felices con lo que Dios nos ha dado.
Porque no tenemos contentamiento en lo que Dios nos da. Porque queremos más. Y nos enfocamos en lo que queremos y no disfrutamos lo que ya tenemos de parte de Dios de nuestra vida. Eso es lo que hace con la avaricia, cuando no hay contentamiento a nuestra vida. Dios quiere que su iglesia entregue su voluntad completa a Él y que se aferre a sus promesas y aprenda a vivir por fe. Iglesia, tenemos que saber lo principal, que Jesús vino a traer salvación. Esa fue la razón de la cruz. Diga conmigo, salvación. Jesús no vino para ser rico yo. Jesús no vino para yo tener fama. Jesús no vino para yo tener reconocimiento. Jesús no vino, amén, aleluya, para que yo me preocupe más en cumplir una meta personal que cumplir mi voluntad en Él. Jesús vino a traer salvación. Y es lo que importa en el cielo, la salvación de nuestra alma. Tenemos que enfocarnos. Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo de la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo mate tu fe. No dejes que el enemigo traiga la duda. Necesitamos nosotros retener el consejo de la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Es importante tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón. Primera de Pedro 1:13-14 dice: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os es traída cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y dice algo: en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir? Es ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Tenemos que estar listos, iglesia. Tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para actuar. ¿Para actuar cómo? Porque Jesús viene. Y tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ajustar, tenemos que ligar nuestra vida a su palabra. Tenemos que entender, tenemos que atesorar lo que aprendemos de su palabra. Su palabra nos limpia, su palabra nos santifica. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tienes que tener entendimiento para que el enemigo no te venga a sacar del propósito de Dios, para que el enemigo no te venga a desenfocar. Porque a veces en medio de la tribulación dices: ¿estaré realmente sirviendo a un Dios vivo? ¿Y realmente Jesucristo será el Hijo de Dios? Hay iglesia que está en dos pensamientos cauditando en medio de la prueba, de la tribulación. Y hay muchos que retroceden porque la duda viene y les roba la fe. Cuando viene la duda, la fe se aborta. Cuando viene la duda, por eso viene, amén, aleluya, la desesperación, el afán. ¿Por qué? Porque el enemigo logra robar nuestra fe. Lucas 12:35.
en adelante, si usted ve arriba, dice el siervo vigilante. Y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿qué? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. En Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y a Jesucristo lo conocemos a través de la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que preocuparme en guardar la salvación que Dios te ha dado. A pedirle a Dios entendimiento cuando yo escucho o leo su palabra, para poder tener entendimiento de que la aflicción va a venir, de que la enfermedad va a venir, de que la muerte de un ser querido va a venir, de que puede llegar la escasez de repente a mi vida, de que puede llegar el problema en mi matrimonio, de que puede llegar el problema en mis hijos. Tengo que tener entendimiento para poder esperar y para poder confiar en Dios. El entendimiento es para que yo pueda permanecer confiando en Dios. Por eso es necesario el entender que Jesús viene y que cuando yo vengo a la casa de Dios es una preparación en la cual yo le tengo que dar la libertad al Espíritu Santo para que prepare mi vida, para cuando el Señor venga me encuentre preparado, esté listo para irme con Él. Entonces sabemos, iglesia, que Jesús viene. Y hoy en día muchos lo tienen por tardanza. Y muchos se han desenfocado de lo más importante de su vida espiritual. Porque el mundo te distrae. La carne te distrae. El enemigo también te distrae. Porque ese es el trabajo del enemigo, distraernos para que no lleguemos al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Diga conmigo, la vida eterna con Él. Tenemos que ser entendidos y prepararnos, iglesia, día a día. Día a día yo tengo que esconderme en la misericordia de Dios. Cada día son nuevas sus mañanas. Cada día yo tengo que reconocer que si estoy de pie no es por mí mismo, es por su misericordia, por su gracia. Y cada día hay algo nuevo que Dios tiene que hacer en mi vida, que Dios tiene que limpiar en mi vida. Hay áreas, todos tenemos áreas en nuestra vida en las cuales mientras estemos en esta tierra Él va a seguir trabajando día a día. La importancia es si le estamos dando la libertad y si los frutos se están viendo en nuestra vida de lo que Él está haciendo en nosotros. Y eso depende de la libertad que nosotros le demos a Dios. Pero tenemos que ser entendidos que Dios no quiere que solamente tú escuches, sino que pongas por obra lo que escuchas de su palabra. Tenemos que distinguir entre lo eterno y entre lo pasajero. Si nos esforzamos para lo pasajero, tenemos que esforzarnos más para nuestra vida espiritual, para lo eterno. Porque lo demás va a perecer. Y cada uno, amén, aleluya, es la guerra espiritual que tenemos día a día. En Mateo 25 nos enseña la palabra de Dios de 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes tenían que estar alertas. Estas 10 vírgenes tenían que estar listas. Estas 10 vírgenes tenían que estar esperando la llegada del esposo. Las 10 tenían la misma oportunidad, iglesia, como todos los que estamos aquí. Dios nos habla y a todos nos habla Dios. A todos nos da la misma oportunidad Dios. Y el Señor nos dice, tienes que estar listo, tienes que estar preparado, tienes que estar vigilante. Y solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida si nosotros dejamos que Él nos limpie
nos santifique y nos transforme. 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Y la palabra dice que el esposo tardó más de lo esperado. Todas se durmieron, todas estaban cansadas. La diferencia era la cantidad de aceite que llevaban. Todos pasamos por problemas. A todos viene la adversidad, viene el desánimo, viene el cansancio. En nuestra vida llegan tantas cosas, pero no nos podemos excusar para no preparar nuestra vida delante de Dios. No podemos excusarnos en lo que los otros nos hicieron para detener lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Dios nos da la oportunidad igual a todos. Pero Dios nos enseña que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar listos, que tenemos que estar esperando la llegada del esposo. La diferencia fue que las 5 prudentes tomaron aceite aparte de su lámpara. Y las insensatas solamente era el aceite que llevaban en sus lámparas. Tardó el esposo en llegar y se les estaba acabando el aceite a las insensatas. Y a última hora le estaban pidiendo a las prudentes, y las prudentes les dijo: ¿tú quieres aceite? Vete a comprar el aceite. Yo no te voy a dar de mi aceite porque a ti te cuesta el buscar a Dios. A ti te cuesta el santificarte para Dios. Te han costado lágrimas, te ha costado sufrimiento, te ha costado pasar muchos procesos en tu vida para tener lo que Dios ha depositado en tu vida. Entonces, tú no puedes soltar porque otro necesite presencia de Dios. Tiene que estar listo, usted tiene que estar lista, tiene que estar preparado, porque es su responsabilidad cuidar su vida espiritual, cuidar su aceite, tener su lámpara llena de aceite y tener aceite todavía extra. Necesitamos la presencia de Dios. Cuando las necias, las insensatas se fueron a buscar el aceite, no estuvieron listas, fueron a comprar el aceite y cuando se fueron llegó el esposo. Y solo las que estaban preparadas entraron con él. Y dice la palabra de Dios que se cerró la puerta. Las prudentes llevaban aceite aparte. Las insensatas no llevaban aceite. Mi pregunta es: ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está el aceite en nuestra lámpara? ¿Cómo está la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Tenemos aceite aparte o nos hemos conformado solamente? Y no hemos sido perseverantes en una relación genuina con Dios. El entendimiento en su palabra, el entendido, el que escucha, va a hallar el bien. Mateo 6:14, vaya conmigo rápido. Mateo 6:14. Dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué? El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Si sabemos que Dios nos enseña a perdonar, ¿por qué no perdonamos? Porque no somos entendidos en la palabra de Dios. Y decimos que vamos al cielo. Si tú eres entendido en la palabra de Dios, dice que si tú no perdonas, Él no te va a perdonar. Tenemos que tener entendimiento a la palabra de Dios.
¿Cuánto tiempo estás arraigando esa falta de perdón en tu corazón? Y puedes tener los dones, los talentos de parte de Dios, puedes ser usado de parte de Dios, pero eso no dice que vas al cielo si en tu corazón hay falta de perdón. El entendido en la palabra hallará el bien. Si Dios dice que yo tengo que perdonar para que Él me perdone, entonces tengo que perdonar. Si soy un hijo de Dios, tiene que haber el perdón en mi vida. La palabra nos enseña en Hebreos 12:15. Vaya rápido conmigo. Hebreos 12:15. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El 15 dice: mirad bien, escudriña, examina tu vida. Tenemos que examinar nuestra vida. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si hay raíz de amargura en nuestro corazón, la raíz de amargura no nos va a permitir heredar el reino de Dios. Porque la raíz de amargura trae resentimiento, trae odio, trae rencor. La raíz de amargura es un cáncer que si tú no aprendes a ser libre a través de Jesucristo, vas a pasar lo que hay en tu corazón hacia otras personas. Vas a contaminar a otras personas. Y es por eso que está el chisme. ¿De dónde viene el chisme? De corazones atados, de corazones en amargura, de corazones llenos de odio, de rencor, que tienen ataduras. Por eso viene el chisme, la murmuración, la calumnia, el falso testimonio, por personas que no han sido libres a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón se va a reflejar a través de lo que hablamos. Y hay mucho pueblo que se cree muy espiritual, pero no pone atención a sus frutos, a lo que expresan sus labios. Entonces, si tú tienes amargura, tienes odio, rencor, si te gusta el chisme, la murmuración, la calumnia, hay que ponernos a cuentas con Dios. Hay que ser entendido en la palabra. Y dice: mirad bien, escudriñate, examínate, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es dejar de alcanzar la gracia de Dios? La salvación. Porque dicen: es que la salvación no se pierde. Sí se pierde, por eso hay que cuidarla con temor y temblor. Y dice que puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios si brota alguna raíz de amargura, porque la raíz de amargura nos va a estorbar. La raíz de amargura puede ser que yo sea piedra de tropiezo o estorbo para el que esté enseguida de mí. Voy a traerles después una predicación a través de con el tema de la murmuración, para que podamos entender hasta dónde nos puede llevar la murmuración y cómo la murmuración puede traer lepra espiritual a nuestra vida, cómo la murmuración nos puede matar espiritualmente. Por eso en Apocalipsis dice que tenemos apariencia de que vivimos, pero estamos muertos. Porque tú puedes por afuera mostrar mucho fuego, mucha unción, pero estar muerto espiritualmente. Y se va a ver a través de tu desobediencia, de tu rebeldía, de tu orgullo, de tu avaricia, de tu falta de perdón, de tu odio, de tu rencor, de tu carácter. ¿Por qué tenemos un carácter tan fuerte? Porque hay raíz de amarguras en el corazón. ¿Por qué explotamos? ¿Por qué nos enojamos? Porque hay raíz de amargura en nuestro corazón. No tenemos un dominio propio. No podemos dominarnos ni a nosotros mismos.
Y si estamos entendidos en la palabra, vamos a hallar el bien. Si confiamos en Dios, vamos a ser bienaventurados. Mateo 7:21 dice la palabra del Señor, y quiero que pongas atención. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Muchos tenemos a Dios solamente aquí y predicamos solamente de labios, pero no practicamos lo que predicamos. No practicamos lo que entendemos de la palabra de Dios. Va a haber muchas sorpresas, pero en su misericordia Dios nos da tiempo. Yo siempre he dicho, mientras mi corazón esté latiendo, ¿ven? Yo tengo tiempo para recapacitar, para pedirle sabiduría a Dios para que me dé entendimiento y para poder poner por obra la palabra de Dios en mi vida. No es profesar la fe verbalmente, es escuchar y poner por práctica la palabra de Dios. Es hacer la voluntad de Dios para mi vida. Para terminar, en Mateo 25, ahí donde estábamos, en el 11, vaya rápidamente donde estábamos, aleluya, en las 10 vírgenes. 25:11. Amén. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos entendimiento, tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Dios. El entendido en la palabra hallará el bien. El entendido en la palabra hallará el bien. Si tú entiendes las promesas de Dios, eso va a desatar una fe en tu vida. Que no importa que no tengas entendimiento a lo que pasa alrededor de ti en este mundo. Mientras que tú entiendas lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios te dice en su palabra, esto es lo que te va a sostener para permanecer de pie en el día de la prueba. Ponte sobre tus pies y dale un aplauso al Señor. El entendido en su palabra hallará el bien.